noches, bienvenidas. Hoy es un día muy especial porque hemos vuelto a nuestras instituciones educativas y tenemos la oportunidad de que después de 2 años los niños puedan retornar a las aulas. 2 años de haber estado en una educación inicial a distancia. Así que estoy muy feliz de poder compartir este masterclass con ustedes. Y hoy, bueno, además de esta alegría que tengo de que los niños puedan tener esta oportunidad de volver a las aulas y que como maestras nos podamos encontrar, pues yo creo que este regresar es solo el primer paso, ¿no? Porque la tarea urgente y necesaria que se nos plantea es la de recuperar los aprendizajes. Y bueno, hay un informe que ha salido en enero del 2022 de UNICEF y el Banco Mundial que nos dice que con esta pandemia el porcentaje de niños que vive en situación de pobreza de aprendizaje se podría incrementar en un 17%, ¿no? Entonces es una cifra alta, alarmante, pero claro, ahora digamos se levanta esta problemática, tenemos este reto que es recuperar aprendizajes, y es un reto muy complejo para quienes somos maestras, ¿no? Porque, claro, tenemos que hacernos cargo no solo de los protocolos de seguridad, que son muchísimos, tenemos que hacernos cargo también de las barreras de conectividad, porque muchas de nosotras vamos a tener que combinar, ¿no?, la educación semipresencial con la educación a distancia. Pero también vamos a tener que hacernos cargo de los distintos niveles de aprendizaje con el que van a llegar los niños y además del estado emocional con el que van a llegar después de estos 2 años de haber estado distanciados. Entonces, es un escenario complejo, ¿no? Quienes somos maestras sabemos lo difícil que va a ser, pero ya vivimos lo que fue la educación a distancia. Lo hemos vivido, hemos aprendido muchas cosas y ahora en este escenario de educación híbrida, como se ha llamado, pues yo sí creo que tenemos una oportunidad muy grande, y eso es lo que les quiero compartir hoy en esta masterclass. Así que les invito a tomarse así unos segundos para poder compartir esta transmisión. O etiquetar a sus colegas con las que van a trabajar este año para que juntas puedan tener un buen inicio. Así que por favor, antes de comenzar, compartimos esta transmisión, ¿sí? Listo. Bueno, y para quienes se están uniendo, les decía que el objetivo en este retorno a clases es la de recuperar los aprendizajes. Antes de la pandemia, justo aquí tengo una foto que se tomó en el año 2019, en noviembre del 2019, ¿no? Y da cuenta un poquito de los logros de aprendizaje de los niños en 2 áreas, en el área de matemática y en el área de lectura. Y si nosotros vemos los resultados, pues los aprendizajes son bajos, ¿no? Menos, digamos, ni siquiera el 50% logra el nivel satisfactorio ni en matemática ni en lectura, ¿no? Pero también los aprendizajes, digamos, en esa foto que se tomó en noviembre del 2019 nos muestra que son desiguales y moralmente inaceptables, ¿no? Si se compara a nivel de socioeconómico, podemos ver pues, que hay una diferencia muy grande, ¿no?, entre los niños que están en nivel socioeconómico muy bajo. Los logros, por ejemplo, en matemática en 2º grado son de 13.7% que llega a lograr el aprendizaje a nivel satisfactorio, mientras que los niños de nivel socioeconómico alto pues es 26.3%. Igual es una cifra muy baja. O sea, ni siquiera en el nivel socioeconómico alto tenemos más del 50%, ¿no? Pero hay esas brechas. Si comparamos los resultados a nivel de lectura, pues la brecha es mucho más grande. ¿Por qué? Porque un predictor de la comprensión es el vocabulario, y eso la literatura demuestra que está muy influido por todo lo que es el lenguaje. Y el lenguaje tiene que ver con todo lo que es nuestro entorno social, ¿no? Un entorno rico de palabras
nos permite desarrollar mayor lenguaje. Y eso va a hacer que los niños tengan mejores resultados. Entonces, tenemos aquí dos opciones, ¿no? Seguir el camino que hemos venido siguiendo durante estos últimos años para lograr aprendizajes, ¿no? Pero ya sabemos que si seguimos ese camino, ya tenemos ahorita brechas. Entonces, con ese camino, hemos tenido esa foto que les mostré y hemos visto que no estábamos bien, ¿no? Entonces, si seguimos el mismo camino ahora que regresamos a las aulas, pues lo que va a ocurrir es que esas desigualdades se van a agravar. Y si toman otra foto a fin de año, pues vamos a ver que estamos peor, ¿no? Porque claro, esa foto que yo les mostré es lo que lográbamos cuando los niños estaban en la educación presencial. Entonces, ahora muchos niños van a tener solamente educación semipresencial. Entonces van a tener menos horas de aprendizaje directo con su maestra. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos seguir el mismo camino o podemos, y eso es lo que quiero invitarte hoy, podemos detenernos un momento y mirar esas reales necesidades de nuestros niños y explorar nuevos caminos, ¿no? Caminos que nos permitan lograr aprendizajes, pero lograr aprendizajes desde el disfrute, sin presionar a los niños, sino más bien respetando esa naturaleza y esa sensibilidad que ellos tienen. Y hoy quiero compartirte en este masterclass el camino que ustedes pueden explorar. Y para comenzar, quiero pues contarles la historia de un niño. Él se llama Lionel. Me llamo Lionel Gutiérrez Chalco y hice mi nido. Pues Lionel es un niño que en el año 2020, cuando comenzamos la pandemia, estaba en el aula de 4 años con Karina Figueroa, que era su maestra, ¿no? Pero ahí pues llegó esta crisis sanitaria y bueno, su maestra tuvo que ver cómo respondía a este tema de educación a distancia. Y algo que ocurre es que su papá y su mamá de Lionel son sordomudos, ¿no? Bueno, sordos. Logran emitir algunos sonidos, pero no logran tener lenguaje, ¿no? Porque no pueden escuchar. Entonces, claro, para Karina era muy complejo cómo me comunico con la familia, cómo hago que la educación a distancia llegue a Lionel. Y cuando ella hacía las videollamadas, ella nos contaba que era muy difícil conectarse con Lionel, porque Lionel siempre estaba moviéndose, yéndose de aquí para allá. Como decía su familia, era un niño que no podía estar quieto. Ese año, 2020, pues Karina llegó a Nara. Llegó porque estaba buscando explorar nuevos caminos para que sus niños logren aprender. Y lo bonito fue que, claro, Karina, con sus dudas, sus temores, tímidamente comenzó un poquito a aplicar la propuesta que le compartimos en Nara. Y en ese proceso, pues Karina logró que la hermana de Lionel, que tenía en ese momento 19 años, lo acompañara y empezara un poquito a seguir las orientaciones que ella como maestra compartía. Y lo bonito fue que, claro, la hermana le decía a Karina, de pronto Lionel ha comenzado a desarrollar su atención con esos cuentos que usted le manda. Y no solamente Lionel empezó a desarrollar su atención y su lenguaje, sino también que por las noches empezó a tener un momento de calma y de quietud porque su hermana le leía los cuentos que la maestra Karina le había enviado, ¿no? Entonces, Karina también nos contaba de que ese año logró conectar con Lionel en las videollamadas, ¿no? Lionel ya dejó de estar tan inquieto, empezó a conectar con sus maestras y ese año, digamos, Lionel empezó a desarrollar aprendizajes con esas estrategias que Karina estuvo implementando en la educación a distancia.
Y aquí, bueno, voy a mostrarles ahorita un video, pero antes de ese video quiero decirles que el año pasado Lionel pasó a el aula de 5 años y continuó con Karina. Pero algo que ocurrió el año pasado es que la hermana de Lionel tuvo que irse a otro lado, ya no pudo seguir acompañándolo, pero su mamá, la señora Hilda, al ver todo lo que su hijo había progresado, hizo todo un esfuerzo por acompañarlo, ¿no? Y con el lenguaje que ella maneja y los sonidos que logró emitir, le dijo a su maestra, le gusta la lectura, ¿no? Le gusta. Incluso la señora Hilda llegó a comprar los libros que la maestra Karina le leía a Lionel, ¿no? Y este video es un fragmento de un video muy largo que ella mandó, donde le comparte a la maestra cómo Lionel está haciendo sus teatrillos, contando la historia que su maestra estaba trabajando. Este es un lugar perfecto para hacer nuestro nido, dijo la mamá cisne. Sí, mamá cisne. Estos polluelos van a abrir sus ojos, que todo lugar es perfecto, dijo papá cisne. Entonces, mamá puso 1, puso 2, puso 3, puso 4 y puso 5. Entonces, bueno, ese es un pequeño fragmento de ese video donde podemos verlo con esa espontaneidad, ¿no? En que él va compartiendo esa historia matemática que su maestra estaba trabajando. Y bueno, Lionel siguió avanzando en su proceso de aprendizaje, y algo que nos dice su maestra es que a través de esta experiencia de lectura de cuentos, ella se conectó con las familias y con los niños. Logró algo que ella deseaba tanto y que no podía, no sabía cómo hacerlo. Fueron los cuentos los que le permitieron conectar con las familias y los niños. Pero no solo eso, nos dice Karina, me he conectado también conmigo misma y con la lectura. Y he aprendido que cuando hacemos algo con el corazón podemos llegar lejos. Eso es algo que Karina nos dijo en el 2020, ¿no? Cuando concluía el año, ese primer año de educación a distancia. Y Karina el año pasado continuó ya con más fuerza, con más impulso a seguir trabajando con esta herramienta. Y bueno, continuó y Lionel siguió avanzando. Y en noviembre del año pasado, pues tuvo la oportunidad de volver a la semipresencialidad. Y ahí ocurrió algo. La mamá de Lionel estaba muy preocupada de que él volviera, tenía un poco de temor de que se contagiara, no sabía si enviarlo o no, pero Lionel estaba en ese momento ya en noviembre del año pasado, ¿no? Ya estaba terminando 5 años, estaba interesado por aprender a leer. Preguntaba qué dice aquí, cómo son estas letras, qué es. Y claro, la mamá no sabe leer, porque es sorda. La mamá no sabía cómo ayudarlo. Entonces, veía tanto el interés de su hijo que decidió enfrentar su miedo para que Lionel fuera al aula y regresara y asistiera a las clases semipresenciales, ¿no? Y fue muy bonito porque, claro, al retornar a las aulas, Lionel estaba en casa con el apoyo de la mamá, pero en el aula se ampliaron sus oportunidades de aprendizaje porque la maestra podía tener ya esa interacción directa. Entonces Lionel continuó aprendiendo, ¿no? Y bueno, cuando yo veo estas historias y les digo a las maestras, qué maravilloso trabajo el que estás haciendo, felicitaciones, ¿no? Y Karina me dice, yo solo guié, yo no hice más. ¿No? Y claro, y ella dice, es lindo ver lo que estas historias han podido despertar en Lionel y en su mamá. Y es eso, esto que les voy a compartir es algo así.
mágico, ¿no? Nosotros colocamos algo que va generando aprendizaje. ¿Por qué? Porque conectamos aprendizaje con emoción. Y así como Karina, pues en estos 2 últimos años nos han acompañado muchas maestras. Algunas están aquí acompañándome esta noche. Y lo bonito es que, claro, hemos caminado juntas y estamos construyendo aprendizaje y estamos explorando nuevos caminos para hacer posible el aprendizaje con emoción. Entonces, ahora tenemos un nuevo escenario, este escenario de educación híbrida, y claro, acá nos preguntamos, ¿cómo hacemos? Si el desafío es recuperar aprendizajes, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Y aquí yo quiero compartir algunas ideas, 3 ideas de qué necesitamos para hacer posible el aprendizaje en este escenario nuevo que tenemos, ¿no? Lo bueno es que como maestras siempre estamos aprendiendo, ya hemos caminado por un escenario que nunca imaginamos que fue la educación inicial a distancia, ahora pues con más experiencia vamos a poder transitar este otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer posible el aprendizaje en este nuevo escenario? Pues necesitamos seguir contando con el apoyo de las familias, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sin ese apoyo de las familias no vamos a poder recuperar lo que hemos perdido y tampoco vamos a poder avanzar, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener claro, ¿ya? Sin las familias no podemos hacer casi nada, o es muy poco lo que vamos a hacer. Pero también necesitamos superar estas barreras de conectividad que tenemos, ¿ya? Pero no es poniendo más conectividad que esto se soluciona, ¿ya? Algo que hemos aprendido en este tiempo es que a veces lo que necesitamos más bien es encontrarnos, ¿no? Encontrarnos, y eso no está determinado por la conectividad. Podemos tener conectividad, pero muchas veces estamos ahí, incluso en el Zoom, pero no logramos conectarnos, no logramos encontrarnos, ¿no? Entonces, el superar estas desigualdades de conectividad tiene que ver con poder ir construyendo vínculos a la distancia. Pero también necesitamos una acción que nos permita sostener ese compromiso de las familias con los limitados recursos de tiempo y oportunidades que éstas tienen. Porque el periodo escolar, ¿cuánto dura? Son casi 10 meses que vamos a estar, ¿no? 10 meses en los que vamos a necesitar de las familias. Entonces, lo que hagamos tiene que ser posible, ¿no?, de sostenerse durante estos 10 meses, ¿ya? Entonces, no se trata de correr aquí una carrera de 100 metros, es más una maratón, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo ajustamos las fuerzas para este tipo de carrera, ¿ya? Entonces, si eso es lo que necesitamos, pues, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es ese camino que te proponemos desde NARA? Entonces, hoy te quiero compartir 6 propuestas que espero te ayuden en este tiempo de educación híbrida. Entonces, lo primero, el punto de partida, pues, es conectar con los niños y con las familias, ¿no? Este triángulo que necesitamos construir. Parece obvio, ¿no? Pero muchas veces esto que parece tan obvio es lo que pasamos por alto. ¿Por qué? Porque como maestras tenemos tantos mecanismos, ¿no?, que están sobre nosotros. La programación, que la evaluación diagnóstica, que el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Y si eres encima maestra con aula a cargo y directora, ¿no?, pues son muchísimos mecanismos burocráticos que pesan sobre nosotros, nos presionan y muchas veces hacen que olvidemos que nuestro trabajo es fundamentalmente relacional. No podemos hacer educación
si no construimos una relación, ¿no? Entonces, es necesario poder conectar con los niños y las familias. Y claro, entonces como estamos así, ¿no? Aprisionadas, ¿no? Con tantas demandas, muchas veces pasamos por alto este primer paso y lo que ocurre es que hacemos muchas cosas, pero no logramos resultados. ¿Por qué? Porque no hemos conectado, ¿no? O si logramos resultados, pues los resultados no, digamos, van, digamos, en la misma medida de todo el esfuerzo que hemos hecho. Nos esforzamos muchísimo y los resultados que conseguimos son así chiquitos, ¿no? Entonces, desde Nara sabemos, y lo venimos comprobando en estos últimos años, que el primer paso para educar, para lograr aprendizaje, para lograr resultado, es conectarnos primero con nuestro ser, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no estoy conectada conmigo misma, no voy a poder conectar con los otros, ¿no? Y entonces, algo hermoso, ¿no?, que nosotros hacemos es trabajar en todo lo que es esa conexión de la maestra consigo misma. ¿Por qué? Porque cuando la maestra está conectada consigo misma, eso que yo hago, ¿no?, eso que yo voy a lanzar al otro, pues logra llegar al otro. Algunas veces logramos tocar al otro, otras veces solamente logramos rozarlos, no siempre logramos tocar al otro, a veces logramos rozarlo, pero logramos afectarlo de alguna manera. Algunos afectamos más, a otros menos, pero afectamos, ¿no? Y eso es lo que logramos cuando estamos conectadas con nosotros mismas. Y algo que logramos también es que logramos, al afectar a estas familias, logramos que ellos se encuentren con sus hijos. Y esto es algo bonito y mágico que ocurre, ¿no? Que las familias se encuentran y que las familias pueden regalarle a sus hijos 10 minutos de calidad. Y ahí, pues está ocurriendo cosas muy maravillosas, muy poderosas, porque son interacciones de calidad. Miren esos encuentros hermosos que se generan con esos 10 minutos, ¿no? Porque ahí papá, mamá está conectado con el niño, está presente con todo su ser, solamente 10 minutos, ¿ya? Y eso es lo que logramos generar. Pero para dar ese primer paso, pues lo que nosotros necesitamos hacer es comenzar a cuidar de nosotras mismas. Ese es el primer paso, ¿ya? Y es por eso que en Nara, cuando hace año y medio más o menos, hemos creado este curso gratuito Me Cuido para Cuidar, ¿no? Donde te compartimos herramientas para ayudarte a estar bien como maestra. Porque yo no puedo ir al encuentro de los niños, ¿no? Ahora que recibo tal vez el 14 o el 28 que voy a recibir a mis niños, no puedo ir a ese encuentro si no estoy bien, ¿no? Entonces necesito estar bien para que aquello que yo haga pueda afectar positivamente al otro, ¿no? Entonces este curso está disponible en nuestra página web, naralearning.com, ¿ya? Ahí pueden ustedes ingresar, inscribirse de manera gratuita y comenzar a ver, y estoy segura que esas herramientas te van a ser de mucha ayuda. Porque claro, en todo este tiempo estamos cuidando tanto la higiene física, pero nos estamos olvidando de la psicohigiene, ¿no? De cómo nos fortalecemos para estar bien, para poder sostener a las familias y acompañar a los niños y también a los papás, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso. Construir vínculos, conectarnos con los niños y las familias. El segundo paso para este tiempo de educación, para lograr aprendizajes, es integrar el sentir, el pensar y el actuar. Esto se habla mucho, ¿no? Hablamos mucho, pero venimos de de todo un caminar educativo donde el énfasis ha sido mucho
el intelecto, ¿no? Nos hemos estado dirigiendo solo a la cabeza, solo a la cabeza. Hace algunos años se ha levantado todo el tema de la emoción, ¿no? Como Francisco Mora dice, el cerebro solo aprende si hay emoción, pero claro, qué complejo es integrar, ¿no?, la cognición con la emoción. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos? Bueno, desde Nara nosotros hemos encontrado una fórmula para poder conectar aprendizaje con emoción, y para nosotros las historias, las buenas historias que conectan con las vivencias, con las experiencias de los niños, pero no solamente se requiere que sea una buena historia, sino para nosotros también es indispensable que esta historia se ofrezca como un regalo muy especial que yo entrego al niño, a la niña, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues esa historia llega aquí, ¿no? El niño siente la historia, se conecta con la historia desde la emoción. Primero son muchas emociones las que esa historia me genera, la conexión empieza por aquí, por el sentir, y desde ese sentir, porque esa historia la vamos trabajando varios días seguidos, y desde ese sentir pues se va activando el pensar. Y desde ese pensar nosotros movilizamos la acción del niño. Y eso es lo bonito, ¿no? Que logramos con esa herramienta que parece muy sencilla, pero hay que usarla de una manera muy especial. Para eso nosotros tenemos el método Nara. Logramos movilizar, integrando el sentir, el pensar y el actuar, ¿no? Y entonces ahí ocurre el aprendizaje. Y el aprendizaje ocurre, como decimos en Nara, de manera mágica. Se da, surge sin tanto esfuerzo. El esfuerzo que ponemos es en cómo leemos, en cómo ofrecemos esa historia, en qué historia seleccionamos, ¿no? Y bueno, lo tercero es que tenemos que integrar, ¿no?, todo lo que es la gestión del cambio en nuestra práctica educativa. ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos que trabajar con esto? Porque como maestras estamos, pero así, ¿no?, bombardeadas, como dije, de muchas demandas, y eso hace que nos abrumemos, no sabemos por dónde comenzar, qué hacemos. Empiezo por aquí, tratamos de atender todo a la vez, y las demandas no paran de llegar, ¿no?, y nos frustramos. ¿Por qué? Porque no logramos resultados. Nos estresamos, nos desmotivamos, pero en Nara sabemos que para, digamos, lograr resultados tenemos que empezar a aprender a gestionar el cambio, y para eso pues no podemos hacer todo a la vez. Tenemos que ordenar el camino en pequeños hitos. ¿Por qué? Porque así yo voy conquistando pequeños resultados. No pierdo de vista el horizonte, lo tengo muy claro, pero ordeno mi camino con pequeños resultados que me sirven de motivación, de impulso para dar el siguiente paso, ¿no? Y así no solamente avanzamos nosotras como maestras, sino así también avanzamos con las familias. ¿Para qué? Para poder sostener esa motivación. Y entonces, con cada resultado que yo voy conquistando, digamos, tengo el impulso para ir por más, ¿no? Entonces, esto para nosotros es importante, y es necesario que cada maestra se convierta en una gestora del cambio, ¿no? Que cada maestra sepa cómo administrar estos engranajes, ¿no?, para que todo empiece a mover, pero en un orden, no tratando de trabajar con todo a la vez. Lo otro que necesitamos hacer es involucrar a las familias en aquello que sí pueden hacer. Como yo les dije, necesitamos de las familias, pero tenemos que tener claro en qué las necesitamos, qué les podemos pedir que sea sostenible en estos 10 años, 10 meses, perdón, no 10 años, en estos 10 meses que vamos a estar en el aula, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí para nosotros lo que tenemos que hacer es, sabemos que las familias están agotadas, ¿no?, porque son 2 años de educación a distancia, 2 años de crisis sanitaria, que no ha sido tan fácil. Entonces, ¿qué pueden hacer las familias?
pueden separar 10 minutos diarios. 10 minutos diarios de calidad, eso sí lo pueden hacer, pero aún hacer eso implica un gran esfuerzo, no es sencillo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar aquello que sí pueden hacer. Sabemos que con esos encuentros se producen interacciones de calidad. Y cuando hay interacción de calidad, pues ahí se genera aprendizajes, ¿no? Entonces, el esfuerzo está más bien en cómo ayudamos a las familias a organizarse, a estructurar la rutina de los niños en casa para que ellos puedan tener este tiempo, ¿no? Y para sostener ese ritmo de lectura diaria de 10 minutos, ¿ya? Eso es posible, lo hemos hecho con papás de zona rural, con papás de zona urbana, periurbana, y es posible. Cuando logramos llegar, como dice Karina, al corazón de los papás, esto se da. Y los resultados son maravillosos, porque las familias, los resultados se comienzan a ver en poco tiempo y eso motiva a las familias. Lo otro que tenemos que hacer, y este es el gran desafío, es, claro, atender la diversidad, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque tenemos niños con distintas edades, distintos niveles de aprendizaje, incluso muchas de ustedes tienen niños de inclusión. ¿Cómo hacemos? ¿No? Claro, se dice mucho, se dan muchos consejos, pero una cosa es estar en la cancha, ¿no? Y tener que hacer eso. Bueno, en Nara, en estos 2 años, hemos comprobado que las buenas historias pues se convierten en ese gatillador de experiencias educativas que logran tener sentido para los niños y que les permite avanzar a cada uno de acuerdo a su ritmo, a su nivel de aprendizaje. No necesitamos que trabajar distintas historias, ¿no? Una historia para cada grupo, no. Trabajamos con la misma historia, pero cada historia va llegando de una manera distinta a cada niño. Cada historia va despertando distintas cosas en cada niño. Y lo bonito es que cuando estamos en un aula diversa, pues esa diversidad amplía las oportunidades de aprendizaje y los niños van avanzando, ¿no? Entonces, y esa historia, digamos, se convierte en ese gatillador para trabajar con la diversidad, en ese gatillador para generar experiencias de aprendizaje que logran tener sentido, y todo eso que nos pide el currículo de aprendizaje significativo se da, ¿no? Y lo último es, en este nuevo escenario, quienes tenemos la educación semipresencial, pues tenemos que ver cómo combinamos, ¿no? Cómo combinamos las clases semipresenciales con el tiempo que los niños van a estar en casa, ¿no? Entonces aquí, digamos, la apuesta es por que ese tiempo corto que vamos a tener con los niños sea un tiempo de calidad. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Que en esos encuentros presenciales la maestra pueda conectar a los niños con la historia, ¿no? Porque esa es una herramienta, digamos, que va a seguir teniendo efectos cuando los niños se van a casa, ¿no? Porque la maestra ahí conecta al niño con la historia, conecta el aprendizaje con emoción, va también promoviendo interacciones entre los niños para aprovechar esa diversidad y ampliar las oportunidades de aprendizaje. La maestra va esperando el tiempo en que los niños hacen las preguntas, ¿no? Porque se hacen grandes preguntas, y va motivando también a encontrar esas respuestas colectivas, pero también plantea provocaciones para que el niño movilice su pensamiento, ¿no? Y lo bonito es que cuando ha habido esa vivencia intensa desde la emoción, pues los niños se llevan eso a casa. Y eso que se despertó en el aula continúa en la casa sin que el papá tenga que hacer nada, ¿no? El niño lleva eso a su juego, eso se sigue movilizando y todo se va dando de manera mágica. Entonces, veamos cómo combinamos, ¿no? Este trabajo en la educación semipresencial y esto que se va a hacer en casa, y para nosotros, pues, las historias logran hacer eso de manera muy sencilla. Entonces, este método Nara, que nosotros hemos llamado y que hemos ido construyendo en estos años, pues es fácil de aplicar,
¿Por qué? Porque, como les dije, seguimos una ruta de gestión del cambio, ¿no? Cada paso que vamos a dar nos va a dar el impulso para lograr el siguiente. Pero también es efectivo, ¿no? Porque nos permite lograr aprendizaje sin tener que presionar a los niños, sin tener que presionar a las familias, tan solo desde la emoción que nos va a producir la historia y la forma en que leemos esa historia. Pero también no nos va a demandar mucho esfuerzo, ¿no? No vamos a tener que hacer motivaciones, no vamos a tener que hacer todo un esfuerzo por sostener la motivación de los niños, por generar su atención, porque la historia por sí misma lo hace, ¿no? El esfuerzo sí va a estar en cómo nos preparamos para ofrecer esa historia, en cómo generamos el ambiente para leer esa historia para que sea mágica, para que sea una experiencia mágica, ¿no? Y lo que nos genera es mayores resultados. Y eso es lo bonito. Con menos esfuerzo podemos tener mayores resultados, ¿no? Y entonces, como les digo, es un método para activar el aprendizaje desde la emoción, ¿no? Juntamos estas dos cosas que a veces parecen tan difíciles y nos va a permitir recuperar esos aprendizajes, pero también romper esas desigualdades que existen, ¿no? A nivel de logros de aprendizaje. Y eso es lo que queremos hacer en Nara. Ayudar a romper esas barreras, ¿no? Que no haya diferencias entre nivel socioeconómico, ¿no? Todos los niños tienen derecho a aprender, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, que todos puedan aprender y aprender con alegría. Entonces, yo les invito pues a explorar este camino. Como les dije al inicio, ¿no? Podemos seguir haciendo lo mismo de siempre, pero ya sabemos lo que va a ocurrir, vimos la foto, ¿no? Del año 2019, o podemos animarnos a explorar nuevos caminos. Entonces yo les invito a explorar este camino que les estoy presentando hoy en la página web de Nara. Ahí está la dirección, naralearning.com. Si ustedes entran ahí, en esa ventanita que dice recursos, van a encontrar muchísimo material para que ustedes puedan conocer un poquito más de nuestra propuesta de lectura, de cómo trabajamos, pero también van a encontrar estos recursos en nuestro canal de YouTube, que es Nara Learning, ¿no? Entonces pueden suscribirse para que reciban cada vez que colgamos un video nuevo, les va a avisar. Y ahí también tenemos ya como 166 videos, me parece. Hay una lista larga de videos que ustedes pueden ver y seguir aprendiendo, y ahí están los recursos disponibles, ¿no? Pero si alguna de ustedes quiere retornar este año a clases acompañadas de Nara, ¿no? Pero no solamente de Nara, sino también de una comunidad de maestras innovadoras, porque eso es lo que hemos logrado construir estos 2 años, ¿no? Las maestras que vienen a Nara son maestras que están explorando nuevos caminos, son maestras que están apostando por la innovación, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pues como les digo, retornar a clases y caminar junto a un grupo de maestras que apuesta por la innovación, ¿no? Y seguir una ruta que está ordenada paso a paso, pues hemos abierto este curso que se llama Gestión de la Enseñanza y Aprendizaje. Vamos a comenzar este sábado, 5 de marzo, ¿no? Los encuentros van a ser de 4 a 6 de la tarde. Y la idea con este curso pues, es recorrer un camino juntas. Recorrer un camino que tiene hitos que están ordenados, ¿no? Que nos van a ayudar a ir conquistando estos resultados, atendiendo las cosas de manera sistemática, ¿ya? Y aquí lo que hemos hecho es una propuesta para poder caminar 5 meses juntas, ¿no? Porque esto es un programa, no es un curso, es un programa, ¿no? La idea es poner toda nuestra experiencia, todo lo ganado en estos 2 últimos años, ya sistematizada, ordenada, para poder caminar juntas en este retorno a las aulas. Y entonces vamos a tener 6 hitos, ¿no? Comenzamos, porque la idea, como les digo, es ir haciendo que todos los engranajes se vayan juntando y todo se pueda mover para hacer posible el cambio. Entonces la idea es comenzar poniendo las estructuras,
para gestionar todo lo que es el espacio y el tiempo para la educación híbrida, como se ha denominado, ¿no? Eso es lo primero que queremos hacer, tener esas estructuras que den soporte a todo nuestro trabajo. Después vamos a pasar al segundo hito, que nos asegure esa conexión y esto que necesitamos, ¿no? Enganchar, vincularnos, encontrarnos con las familias para poder tenerlas como aliadas en todo este trabajo que vamos a hacer a lo largo del año. Luego vamos a pasar a todo lo que es el aprender a regalar las experiencias de lectura, ¿no? Generar una experiencia que cautive, que emocione al niño para que se despierte el aprendizaje desde aquí, desde el sentir se active el pensar, ¿no? Y después de eso, pues vamos a pasar a otro hito que tiene que ver con cómo desarrollamos esta competencia, ¿no? De se comunica oralmente en su lengua materna y construye su identidad aplicando el método de Nara. Y con eso que conquistamos ahí, vamos a pasar a todo lo que es la interpretación de evidencias y evaluación. ¿Por qué? Porque ya cuando todos estos engranajes estén en marcha, lo que va a ocurrir es que las evidencias nos van a llegar por sí solas, ¿no? A veces queremos evaluar, ya con una unidad que yo desarrollé, ya quiero evaluar el aprendizaje, como si el aprendizaje se va a dar en una semana, ¿no? Son pequeñas confusiones que tenemos. Entonces aquí la idea es, ponemos todo ese engranaje, vamos a ir viendo los resultados, pero evaluamos aquí, cuando ya empiezan a llegar de manera natural y espontánea estas evidencias que los papás nos comparten. Entonces la idea en ese hito es aprender a interpretarlas, ¿no? Aprender a evaluarlas, y luego pasamos ya al último hito con el que cerramos este camino juntas, ¿no? Viendo todo lo que es el acercamiento al sistema de escritura, ¿no? Y bueno, de manera transversal vamos también a trabajar otras competencias del currículo de manera transversal. Entonces, esa es la idea, poder ir juntas explorando este camino en este retorno a clases. Entonces, como les dije, estamos comenzando este sábado 5, ¿no? Podemos seguir haciendo más de lo mismo o podemos animarnos a explorar. Así que bueno, les invito a salir un poquito de la zona de confort, ¿no? A abrirse a estos nuevos caminos, ver qué cosa puede ocurrir si yo hago esto, y sobre todo explorar un camino que haga posible el logro de aprendizajes con alegría, con disfrute, sin presionar a los niños, respetando su naturaleza y su sensibilidad, como les decía, ¿no? Entonces yo espero que este retorno pues, nos permita hacer posible el aprendizaje, pero un aprendizaje con alegría. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora tal vez vamos a tener unos minutos para preguntas que haya y poder resolver. Gracias. Wow, tengo varias acá. A ver. Si estos caminos también se pueden aplicar a los otros niveles. Angie, sí. El aprendizaje con emoción es algo que tendría que ser parte de todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, el poder ordenar esos hitos y el poder ir trabajando, pues sí. Sí se podría. O sea, yo creo que puedes coger todas estas pautas que he dado, ¿ya? Para que se pueda aplicar en otros niveles. Lo que se tiene que cambiar son las historias con las que vamos a trabajar, ¿no? Porque hay que adecuar las historias a lo que los niños necesitan ir aprendiendo en otros niveles. ¿Ya? Pero es algo que en todos los niveles tenemos que recuperar, ¿no? Aprendizaje con emoción. Entonces, sí, esta otra pregunta iba también por esa misma línea.
Yo no sé si ustedes en sala también tienen preguntas, también las pueden hacer. Mildred. Muy buenas noches, maestra. Es muy cierto que trabajar con los padres de familia es muy importante. Y pues no, yo admiro, reconozco la labor que realiza Nara, ¿no? Pues porque el trabajar con los padres de familia me ha ayudado a lograr muchas expectativas que yo antes la veía de repente frustrada, que no podía, ¿no? O sea, me sentía impotente al realizarlo. El valor agregado que usted lo pone, que usted nos ha inculcado para poder rescatar ese valor a los padres de familia ha sido muy importante. ¿Cómo hacer, ¿no?, que las entidades, ¿no?, como las UGELs, el ministerio, pues reconozcan el valor importante que tiene la familia? Porque detrás de nosotras han estado las maestras, mamás, ¿no? Entonces, yo la verdad, 2020 y 2021, pues ha sido difícil. Si para mí como maestra ha sido difícil trabajar con los niños, imagínense un padre de familia que no tenía un medio tecnológico para poder llegar a cumplir, ¿no?, las competencias que nos piden. Entonces, yo no sé, yo quisiera que usted, desde este momento, ya que estamos en este curso muy bonito, en este taller importante, felicite a los padres de familia por esta enorme labor, ¿no? Y que haga un llamado también, ¿no?, al reconocimiento de ellas, porque yo sé que sin ellas no hubiésemos logrado todo lo que hemos logrado, maestro. Gracias por la oportunidad. Qué lindo, Mildred, lo que dices, ¿no? Sin los papás, ¿no?, estos 2 años no hubiéramos podido hacer nada. Así que si hay papás que nos están acompañando esta noche, pues agradecerles en nombre de las maestras, ¿no?, por su apoyo, por estar ahí presentes y decirles, bueno, que este año los necesitamos. Los necesitamos y sus hijos los necesitan para seguir caminando, ¿no?, caminando y haciendo posible este retorno a las aulas. Hacer posible volver con alegría y volver para aprender. Hacer posible que estas barreras de aprendizaje no existan, ¿no? Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Y encontrarnos, porque algo que también hemos visto en estos últimos años es que los papás también disfrutan las historias y los papás también necesitan las historias, ¿no? Y eso ha sido algo lindo, que nos hemos conectado con ellos y con los niños a partir de las historias. Pero también agradecer a cada una de las maestras que nos acompaña hoy, ¿no?, porque ha sido tiempos difíciles, muy difíciles, y han estado ahí haciendo lo mejor que han podido, atreviéndose a hacer cosas nuevas, porque no estuvimos preparados para enfrentarnos, ¿no? Y lo hicimos. Pero este año tenemos la oportunidad de poder hacer ajustes con lo que hemos aprendido y poder hacerlo mejor para volver mejor, ¿no? Gracias, Mildred. Acá tengo algunas otras preguntas. Sí, ¿cómo hacemos para integrar todas las áreas que propone el diseño curricular? Bueno, son muchas competencias, ¿no? 14 las competencias que tenemos, son varias áreas las que nos pide el currículo. Nosotros en este primer hito que hacemos, cuando ponemos la estructura, ¿ya? Aquí movilizamos mucho, ponemos las estructuras para que se vayan logrando muchas competencias. Yo les decía, trabajamos de manera transversal y hay toda esta competencia de construye su identidad, convive y participa de manera democrática, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con la conquista del movimiento y de su cuerpo, pues esas estructuras vamos poniendo para que esas competencias se vayan dando de manera transversal. El énfasis y la fuerza está en esta competencia que tiene que ver con el área de comunicación, con lenguaje,
con expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes vieron al inicio que la brecha más grande que tenemos es en lectura, a nivel socioeconómico, ¿no? ¿Por qué? Porque esa competencia es un predictor no solamente para el aprendizaje en la primaria, sino un predictor para el desarrollo profesional, para el desarrollo personal de las personas. Entonces, ese es nuestro énfasis y la idea es que ya teniendo esa base, como yo les dije, esto va hasta 5 meses, ¿no? 5 meses en que julio, llegamos a julio. La idea es que ustedes, manejando este método, pues den el paso ya en agosto a las historias matemáticas, ¿no? En NARA tenemos las historias matemáticas y esas, con toda esta base, como les dije, la idea no es ir haciendo todo a la vez, se van a ir integrando áreas de manera natural, de manera espontánea, pero es teniendo claro dónde está el foco y cómo vamos conquistando todos estos aprendizajes, ¿ya? Es así que nosotros vamos trabajando. Entonces, y ahí vamos avanzando. Entonces, sí, atendemos las distintas competencias, pero el énfasis está en el lenguaje. Y cuando pasamos a matemática es el lenguaje matemático también, y el desarrollo del pensamiento numérico, ¿no? Bueno, entonces así es que vamos integrando y es maravilloso, o sea, porque como las historias van despertando muchas cosas, esa integración ni siquiera la tenemos que forzar como maestras. Esa integración se va dando de manera natural, los niños van conectando, ¿no? Por ejemplo, con esa historia que ustedes vieron de Lionel, que estaba con la historia de un nacimiento, la de los cisnes, él en su dibujo pues terminó escribiendo cisnes. La maestra estaba trabajando historias matemáticas para trabajar pensamiento numérico, ¿no? La ordinalidad, la cardinalidad, pero si vemos, Lionel conectó con lectoescritura, quiso escribir cisnes, porque ya estaba en 5 años, ¿no? Conectó con lectoescritura y también muchos niños quisieron investigar el mapache que apareció en la historia. ¿Cómo es? ¿Qué es? Y al final la maestra abrió porque el interés de los niños se fue por ahí, entonces se van integrando las áreas de manera natural, ¿ya? Bueno, entonces, las estrategias que pueden ustedes utilizar, como les dije, las van a encontrar en la página web, en la sección recursos. Y para terminar esta transmisión, lo que vamos a sortear 2 medias becas para que puedan participar del programa, ¿ya? Entonces, lo que les invito a poder etiquetar a 2 maestras, ¿ya? Etiqueten a 2 maestras acá en la publicación y comparten la publicación en su Facebook, en su cuenta de Facebook. Entonces, todas las personas que etiqueten a 2 maestras y que compartan esta publicación van a entrar al sorteo y el día de mañana, con todas aquellas que han hecho esto, vamos a estar sorteando 2 medias becas para poder participar del programa y comenzar este sábado 5 de marzo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso y vamos a cerrar recordando que en este retorno pues necesitamos de las familias, seguimos necesitando de ellas. Son nuestras aliadas y tienen que serlo. Sin ellas no vamos a poder avanzar, ¿no? Pero, así como necesitamos de las familias, también necesitamos conectar con ellas, encontrarnos. Porque si no logramos esa conexión, eso que yo les decía que es el primer paso, no vamos a poder hacer mucho. ¿Ya? Entonces, las animo a poder dar ese primer paso, a darse tiempo para conectarse consigo mismas y poder estar bien para ir a ese encuentro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Etiqueten a 2 personas y compartan la publicación para que entren al sorteo. Muchas gracias. Buenas noches y hasta una próxima transmisión. Gracias.